Bueno, hermanos, pues estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 1. Si recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de... Bienvenidos. Hablamos acerca de cómo Pablo les empezó a enseñar a estos colosenses la importancia de crecer en su fe, de no ser llevados obviamente por doctrinas y diferentes filosofías humanas. Y les decía, ¿no?, que es importante que una persona que cree en el Evangelio, este Evangelio tenga un propósito en su vida, que cambie su ser, que lo haga crecer y dar fruto. Los animaba a crecer no solamente en el entendimiento de la voluntad de Dios, sino también en buenas obras, siendo fortalecidos y creciendo también en sabiduría e inteligencia espiritual. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. El día de hoy vamos a estar del verso 15 al final del capítulo, el verso 29. Entonces, si gustas acompañarme en la lectura, dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo les habla aquí a los colosenses diciéndoles: hermanos, quiero mostrarles, quiero enseñarles quién es este Cristo, quién es este Mesías del cual hablamos, cuál es el propósito de compartirles a Cristo. Y como dijimos la semana pasada, hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer aquí, está tratando de por así decirlo, preparar el terreno para que los creyentes en Colosas puedan tener un entendimiento claro que la filosofía cristiana, la manera de vivir la vida, de ver las cosas desde un punto de vista cristiano, judeo-cristiano, es la manera correcta. Entonces, parte de lo que les va a presentar es un argumento lógico, racional, inteligente, del por qué creer en Cristo y obedecerlo y seguirlo y amarlo y vivir conforme a su voluntad tiene sentido. ¿Por qué es lo mejor que podemos hacer en esta vida? Entonces empieza hablando acerca de Jesús y lo describe. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie nunca jamás ha visto a Dios. ¿Tú lo has visto?
Yo no. Y sin embargo creemos que existe. Así como nunca jamás ninguno de nosotros ha visto el aire. O tú sí lo has visto. A lo mejor hemos visto polvo soplando, ¿verdad? Por ahí, por allá. Pero ahorita tengo este ventilador aquí a mi lado y me está refrescando. Y no puedo ver el aire que está llegándome. Pero lo puedo sentir. Está ahí, está presente, lo puedo respirar. Existe, pues. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible que ninguno de nosotros podemos ver. Él es esa imagen tangible que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Así que de alguna manera tú y yo también somos esa representación de Dios. No estoy diciendo que cuando tú me ves a mí estás viendo a Dios, ni que cuando yo te veo a ti estoy viendo a Dios. Pero lo que estamos viendo es un reflejo. Imagínate tú como que aquí está Dios y aquí hay un espejo, y lo que tú estás viendo es el espejo, que es la viva imagen de lo que es Dios. Somos la imagen de Dios. Cristo Jesús fue la imagen tangible, viva, presencial del Dios invisible. Y luego dice, el primogénito de toda creación. ¿A qué se refiere con que fue el primogénito? ¿Se refiere a que fue el primero que nació o el primero que creó Dios? No. La idea de un primogénito en el contexto bíblico no quiere decir que viene primero, como si fuera el primer lugar, sino más bien es el que tiene el principio, por así decirlo. Es como la idea de la causa y el efecto. Primero le pegamos, después se cae. Primero se tropezó, después se raspó la rodilla, ¿verdad? Entonces, lo primero, el inicio, eso es la idea de lo primogénito. Algo que tiene importancia, por así decirlo. Supongamos, en niveles de autoridad que hay en el país, ¿quién es el que es el primogénito en autoridad? Pues el presidente, ¿verdad? Entonces, la idea de que Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación no quiere decir que Él es en sí mismo un ser creado, sino más bien que Él es el inicio, el más importante, lo primero, el origen, pues, de toda la creación. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cómo puede un ser creado crear todas las cosas? Es imposible, ¿verdad? Por eso decimos que Él es el origen de todas las cosas. Dice, Él es y para Él han sido hechas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, verso 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Hay un punto aquí importante, hermanos, que me gustaría mostrarles. Porque en nuestro idioma a lo mejor no vemos el énfasis tanto como en el original, en el griego original. Pero váyanse al verso 16 y vean esa palabra con que empieza, la palabra ¿por qué? ¿Verdad que no tiene un acento? Si tuviera un acento diría ¿por qué? ¿Verdad? Ese es regularmente cuando escribimos ¿por qué? A manera de pregunta, tiene un acento. Pero cuando no tiene un acento la palabra ¿por qué? Está dando una razón. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Ah, lo hice porque bla, 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 bla. Estamos dando la razón por lo cual sucedieron las cosas, ¿verdad? Entonces, esa palabra ¿por qué? En el original griego nos está enseñando que es la causa. Y váyanse un poquito más abajo, al final, donde dice para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra ¿para qué? Tampoco es una pregunta, hermanos. Tampoco está diciendo ¿para qué? Sino está también dando una razón. ¿Para que en todo
Cristo Jesús tenga la preeminencia. Los filósofos griegos enseñaban que todo tenía una causa primordial, que todo debía de haber sido ejecutado a través de un instrumento. Y así también, como tenía una causa principal, también tenía una causa final. Esto era lo que le estaba diciendo hace un momento. La acción y la reacción. El inicio y el final. El por qué y el por qué. ¿Sí me entienden? Entonces, esa idea de el inicio y el final, el alfa y el omega, eso es lo que la Biblia nos está enseñando aquí en este momento. Cuando dice que Cristo Jesús es el por qué y es el para qué, nos está diciendo que Él es tanto la causa como el efecto. Él es tanto el origen como la conclusión. Él es el principio y el final. Por eso dice el alfa. La palabra alfa quiere decir primero, uno, máximo, más elevado. Número uno, A. Él es el alfa, pero también Él es la omega. Omega representa final, finiquito, terminado, completo. Él es ambas cosas. Por eso dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y fueron hechas para Él. El propósito de todo lo que Él hizo era uno solo, para sí mismo. Todo lo que Dios creó lo hizo para sí mismo, para demostrar su poder, para demostrar su amor, para demostrar su creatividad, para demostrar su ingenio, para demostrar cuán bello y cuán hermoso es Él. Todo lo que existe lo hizo para demostrar, para mostrarse a sí mismo. Y dice, verso 18, Él es la cabeza. Otra vez la idea de la cabeza es el supremo, el principal, el más importante. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No quiere decir que la iglesia no tiene valor, hermanos, sino que la iglesia tiene su porción, su papel. Si tú llegaras a perder el uso de alguno de tus miembros, supongamos tienes un accidente y desgraciadamente te fracturas la columna vertebral y pierdes el uso de tus piernas, ¿eso quiere decir que ya estás muerto? No, ¿verdad? Supongamos que el accidente fue tan grave que quedaste completamente paralizado del cuello para abajo, no puedes mover tus brazos, no puedes ni siquiera mover tus dedos, nada. ¿Estás muerto? No. ¿Por qué? Porque la cabeza sigue funcionando. Todo lo que hacemos primeramente empieza aquí, en nuestra mente. Cada reacción que tú tienes es en base al movimiento neurológico que tú tienes allá arriba. Lo primero es la señal. Después es la respuesta. Mueves el brazo, te detienes, comes, etc. Entonces Cristo Jesús tiene ese lugar principal como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice, Él es entonces, dice, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Biblia nos habla acerca de que en esta vida, todo mundo, ¿verdad? Tú y yo, un día vamos a morir. Nadie se va a escapar. Ninguno de nosotros se va a escapar de la muerte. Es seguro, al 100%, que un día, tú y yo, vamos a morir. No hay duda, pues. Lo hemos visto por cientos de años, por miles de años. Todos los seres humanos que han existido, ahora ya no existen. Ya no hay Hitler, ya no hay Alejandro el Magno, ya no hay todos aquellos grandes pensadores y filósofos y creadores de tantas cosas, ya no existen. Ahorita estamos aquí tú y yo. Pero tú y yo no sabemos si vamos a tener un mañana. Y si tuviéramos un mañana y a lo mejor unos 10 años más o 50 años más, no sé qué edad tengas, ¿verdad? Pero a mi punto de vista, si yo tuviera otros 50 o 60 años más y le pegara a los 100,
¡Qué grandioso! Y esa es mi porción de la vida. ¿Y luego qué? Está determinado para todos los hombres que un día muramos. ¿Y qué esperanza tenemos si todo el mundo vamos a morir? Uno pudiera pensar, entonces, ¿de qué sirve la vida? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta aflicción? ¿Para qué tanto correr de aquí para allá? ¿Para qué tanta preocupación? ¿Para qué tanto estar preocupados en la ropita que nos ponemos y en qué tipo de reloj usamos y en qué tipo de zapatitos andamos? ¿Para qué tanto problema si al fin de cuentas me voy a morir? ¿De qué sirve, pues? Y sin embargo queremos hacer lo mejor que podamos mientras estamos con vida, ¿verdad? Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por vivir nuestras vidas bien. Queremos disfrutar al máximo esta vida, porque solamente tenemos una. Pero fíjense cómo dice aquí la Biblia que Cristo Jesús, como es tanto el principio, es el origen, es la fuente, también es el final. La muerte, el final de nuestras vidas, la conclusión, Él también tiene en esa muerte la preeminencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va primero, antes que todos nosotros. La Biblia dice que Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida, a enseñar, a compartir el Evangelio y a morir. Cristo el Mesías vino a este mundo a morir. No sé si me explico. Él vino con un propósito. Él no vino con el propósito de estar en esta fiesta echando pachanga todos los días, todos los fines de semana, que la carnita asada, que la cervecita, que vámonos aquí, que vámonos a bañar allá. Él no vino con el propósito de decir, ay, es que tengo que andar con unos zapatos acá bien de lujo, es que tengo que traer un carrazo. Él no vino con ese propósito. Su principal motivo para venir a esta tierra fue uno: morir. ¿Se dan cuenta qué diferente es la manera de pensar de Dios? Él vino a esta tierra con el propósito principal de morir. Eso quería hacer, pues. Quería morir. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos una esperanza de vida eterna. Él vino a morir para abrir el camino, no al abismo y a la perdición eterna, sino abrir el camino para una eternidad gloriosa, preciosa, majestuosa. Vino a construir el puente, pues. Vino a morir para que tú y yo no muramos eternamente. Sí, nuestra carne va a morir, pero la Biblia nos habla de una resurrección de entre los muertos, de un volver a tomar un cuerpo, pero no como este cuerpo de carne y sangre, sino un cuerpo glorificado, hermoso, que nunca más se echa a perder, que no se enferma. Un cuerpo que vive para siempre. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que Jesús, después de su ministerio, después de haber predicado el Evangelio a todos lados, dice que fue capturado, fue maltratado, fue blasfemado, abofeteado, fue dañado, escupido, golpeado, crucificado y murió. Y eso es lo que celebramos, ¿no? Ahorita, en este tiempo de Pascua, toda esta semana, según los judíos, ellos celebran toda la semana la fiesta de los panes sin levadura, que nosotros como cristianos entendemos que es el tiempo en el cual Dios liberó a Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Y eso a nosotros nos da una imagen, una visión de Cristo Jesús viniendo a esta tierra en ese tiempo a morir como la oveja pascual para cumplir, para pagar por nuestros pecados. Para que Él se llevara toda esa maldad,
todo ese pecado que hemos cometido en el pasado, lo que pudiéramos llegar a cometer ahorita en nuestra vida y lo que pudiese llegar a acontecer mañana, si nosotros estamos en Cristo, Él se lleva todo ese pecado. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. El trabajo de Cristo era un trabajo de reconciliar. ¿Alguna vez has estado peleado con alguien? Que te agarras así de la greña y no, pero es que tú, pero es que yo, no, ya, y ya, córtalas. Y ya, se dejan de hablar, ¿verdad? Así como hacen los niños en la primaria. Alguna vez me imagino yo que te has molestado con alguien al punto en el que dices, ya no te quiero hablar, ya ni me veas, no me saludes, ya no te quiero ver, etcétera, ¿verdad? Y lo que hace falta para que esa relación se restaure es precisamente una reconciliación. Bueno, la Biblia dice que tú y yo, los seres humanos, estábamos enojados, separados, en pleito con Dios. Y Cristo Jesús vino a hacer las paces, vino a darnos reconciliación. Su obra era la obra de reconciliar en Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Esa es la definición de reconciliación. Dios quiere que tú y yo tengamos paz para con Dios. La obra de Cristo es que tú estés en paz. La pregunta es muy sencilla. ¿Estás peleado con Dios? ¿Tienes problemas con Dios? ¿Tú y Dios están en lugares separados? ¿Sabes? Pero no tienes esa relación con Él. ¿Estás en enemistad con Dios? ¿No tienes una relación, una cercanía de Él en tu vida? Para eso vino Cristo. Dice que vino para hacer la paz. ¿Y cómo iba a hacer esa paz? ¿Qué dice tu Biblia? Al final del verso 20. Mediante la sangre de su cruz. Esa paz que tú y yo necesitamos de reconciliación para con Dios se obtiene única y exclusivamente a través de su muerte. A través de la sangre de su cruz. A través de su sufrimiento, de su padecimiento, a través de llevarse en sí nuestros pecados y morir por nuestros pecados para pagar la deuda de nuestros pecados, esa es la única manera en la que tú y yo podemos recibir esa reconciliación. Por eso dice el verso 21, y a vosotros también, a ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tú conoces a Dios, cuando tú entiendes lo que Cristo tuvo que hacer por ti, cuando tú echas tus pecados en Él, cuando tú confías en Él y le dices, Señor, yo entiendo cuánto tuviste que padecer tú por mi culpa. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho en contra de ti. Y Dios manda su Espíritu Santo y te reconcilia y hace esa paz y te conecta nuevamente. Qué hermoso, ¿verdad? Que hoy en día tú y yo pudiéramos obtener este beneficio de tener paz para con Dios, de haber sido reconciliados. ¿Cómo somos reconciliados? Verso 22. En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Te das cuenta cuántas veces el texto te habla acerca del propósito de la vida de Cristo? Él tuvo que morir para que nosotros pudiésemos vivir. Pero una vez que Él muere para perdonar nuestros pecados, ¿qué espera de nosotros? Verso 22, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Al principio les decía yo que
lo que yo tenía en mi corazón era esa idea, ¿no? De cuando uno se limpia, se baña y está uno fresco, ¿no? Sale uno tranquilo, así contento, ¿no? Después del calorazo que hace todo el día, llega uno a la casa, se echa un buen regaderazo y ¡ay, qué sabroso se siente! ¿A poco no? Uno sale así como fresco, pues, ¿no? Y nuestras almas deben de estar en ese estado constante de estar fresco, lavados, limpios, de poder relacionarnos con Dios con esa tranquilidad, sin mancha, irreprensibles delante de Él, viviendo una vida en santidad. Verso 23, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esa paz que se mantiene en la vida de un cristiano todos los días, semana a semana, mes tras mes, año tras año, esa paz, esa frescura, ese gozo que se mantiene en la vida de un cristiano por tanto tiempo, es únicamente porque la persona quiere mantenerse en esa fe, en esa confianza en que Cristo Jesús ya murió, ya pagó por mis pecados. Cuando una persona permanece en esa firmeza de fe, en esa esperanza que hay en Cristo, qué hermosa es la vida. Porque entonces nos damos cuenta que podemos no solamente disfrutar esta vida, sino que tenemos la esperanza de una vida eterna. Entonces nuestra mentalidad cambia completamente. Y no es basada a nuestra habilidad de mantenernos en esa pureza cristiana, sino es basada en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. El cristianismo no es qué tan bueno eres tú para obedecer la voluntad de Dios. El cristianismo no es a ver cuánto te esfuerzas, a ver cuánto oras, a ver cuánto lees tu Biblia, a ver cuánto conocimiento bíblico tienes. No, el cristianismo no es eso. Parte del cristianismo es eso, pero el cristianismo es Cristo Jesús muriendo para perdonarnos de nuestros pecados. Eso es cristianismo. Es su justicia que me hace justo. Es su muerte que me da vida. Es su santidad que me hace santo. Es su Espíritu Santo el que me guía, el que me ayuda. Es su poder el que me mantiene. Es Él en mí la esperanza de gloria. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, y la cual se predica en toda la creación debajo del cielo, para lo cual Pablo dice que Él ha sido hecho ministro. Y yo puedo decir de la misma manera, ¿no? Para lo cual yo también he sido hecho ministro, para compartir el Evangelio. ¡Qué hermoso! Y dice él, aún ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción es de Cristo para su cuerpo, la iglesia. Pablo está preso en este momento, afligido, y aún con todo, él dice, pero yo me gozo. Yo estoy contento. ¿Por qué? Porque él tiene una perspectiva diferente de la vida. Dice, no importa esta aflicción por la cual yo estoy pasando ahorita. Estoy haciendo mi ministerio para bendecir a la iglesia, es lo que les está diciendo. Él dice que fue hecho ministro en el verso 25 por la administración de Dios que le fue dada para que anuncie la palabra de Dios. Y luego entra él a hablarles acerca de algo que es muy interesante en la Biblia, hermanos. Y no sé qué tanto conocimiento tengan al respecto. Pero fíjense qué dice el verso 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué misterio está hablando aquí Pablo? Si dice que es un misterio, quiere decir que es algo que estaba oculto, ¿verdad? Que es algo que no se sabía. Es como si dijera, les voy a decir, hermanos, el secreto que había estado oculto y que nadie sabía desde los siglos. O sea, desde el principio, esto no era entendido. ¿Cuál es este misterio del cual Pablo habla? Que ahora se ha manifestado. Verso 27. Dice, al final del verso 26 dice, pero que ahora Dios ha manifestado a sus santos. O sea, ahorita Dios ya lo reveló.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice Pablo, Dios ya reveló este secreto a ustedes, los gentiles. ¿Cuál es este secreto? ¿Cuál es el secreto? Cristo en ustedes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, yo no sé qué tanto conozcan ustedes acerca del judaísmo, pero la Biblia dice que Dios escogió de todos los pueblos, todas las tribus del mundo, escogió una sola nación, Israel. Y Él los tomó para sí, los separó. Y Él se reveló a ellos exclusivamente. Les dio la ley, los profetas, el pacto, todo. Pero a nadie más en el mundo se reveló Dios así. Por eso dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Tú y yo somos considerados, según la Biblia, como gentiles. Quiere decir, no judíos. Y la Biblia dice que nosotros como gentiles no éramos parte de ese pacto, de esas leyes, de esos beneficios, por así decirlo, que Dios le había dado a Israel. Por eso, algunos versículos anteriores, Pablo les había dicho, ustedes eran enemigos, ustedes estaban separados, ustedes eran extraños. Verso 21. Eran extraños y enemigos, ustedes no tenían el conocimiento de Dios. Pero ahora, eso que era oculto a ustedes, eso que ustedes no sabían y no entendían, ahora les ha sido revelado. Que Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, también es para ustedes. Él también puede estar en tu vida. No tienes que ser judío o judía de nacimiento. Dios puede venir a tu vida y cambiarte y bendecirte y ayudarte y transformarte y perdonarte tus pecados y darte vida eterna a ti. Que eres mexicano, que eres inglés, que eres francés, que eres alemán, que eres chamula de Chiapas. De donde quiera que seas, Dios puede darse a sí mismo a tu vida. Cristo puede venir a habitar en tu corazón. Ese es el secreto. Que Cristo puede estar en nosotros y Él es el que nos da ¿qué? La esperanza de gloria. Por eso dice, a quien anunciamos. Nosotros por eso anunciamos a Cristo. Para esto vivimos. Para compartir a Cristo y decirte, ¿por qué no tienes a Cristo en tu vida, hombre? No sabes de lo que te estás perdiendo. Para que la gente entienda que Dios está dando una oportunidad a todos los seres humanos en todos lados del mundo que lo conozcan. Hoy los judíos están así, miren, perplejos, anodadados, así como, a ver, ¿cómo? ¿Que Dios, nuestro Dios, ahora también se les va a dar a ellos? A ver, no. Pues si nosotros somos el pueblo escogido, y sí lo son, y lo siguen siendo, y lo van a hacer hasta el fin de los tiempos. Pero lo que ellos tampoco entienden es que Dios decidió darse a todos los seres humanos, no solamente a ellos. Ayer pasé a entregarle unas llaves a un amigo mío que vive allá en Bacalar, que es judío ortodoxo, nacido en Israel, están empezando una obra ellos allá. Lo traje aquí a Chetumal, quería comprar un refrigerador, lo traje en mi camioneta, compré un refrigerador aquí en Sams y nos regresamos. Pero olvidó unas llaves en mi camioneta, entonces pasé por ahí por su casa ayer a entregarle sus llaves. Y cuando entro, me recibe uno de sus amigos, que también es judío, y lo primero que me pregunta es, ¿eres judío? Y le digo, en el corazón. No soy nacido en Israel. En ese sentido no soy judío.
Pero aquí, sí lo soy. Hagan de cuenta que le aparece un símbolo de interrogación así, ¡pum! Así como, a ver, ¿qué? ¿No me entendió? Ya platicando un poquito más, ya le expliqué que yo amo a Dios y que yo conozco las Escrituras y que yo quiero agradar a Dios y que por eso yo le dije que sí soy judío, pero en el corazón. Porque la Biblia dice que de todos los pueblos, tribus y naciones de este mundo, Dios escoge gente y los llama, así como tú y como yo, y les dice, ven, ¿y qué hace? Te injerta, te mete dentro del pueblo, espiritualmente hablando, de Israel. Formas parte ya de ese pueblo escogido, de esa familia que Dios escogió para sí mismo. Si tú amas a Dios y crees en Él y Cristo está en tu vida, eres parte de ese pueblo escogido de Dios. Eres su hijo, eres su hija. Te has vuelto familia de Dios. Es Cristo en nosotros el que nos da la esperanza de vida. Y por eso anunciamos a Cristo a todo hombre. Verso 28. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El fin de los seres humanos, el fin de tu vida, el propósito, pues, de tu vida, no es estar aquí batallando, luchando, trabajando nada más para hacer un cuartito, una casa, para terminar tu escuela. No, el fin de esta vida no es nada más echarle dinero allá a la bolsa del banco, ¿verdad? Y que se vaya acumulando para que el día de mañana no sufras. El propósito de esta vida no es nada más vestir bien y calzar bien y andar en un buen carro. El propósito de esta vida no es alcanzar una maestría y un doctorado en tu tema de preferencia. No, el propósito de esta vida no es el ser un gran empresario y lograr grandes cosas. El propósito de esta vida es conocer a Dios. O mejor dicho, ser conocido por Dios. El propósito de esta vida es que Cristo Jesús esté dentro de nosotros, que viva dentro de nosotros, que Él en verdad cambie, transforme nuestro ser. Entonces sí, mira, si tienes un bochito o si tienes un Corvette, no importa, échale al que quieras, total, es un coche. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Las cosas son muy diferentes. Tengas o no tengas dinero en el banco, tengas o no tengas una buena casa, tengas o no tengas unos buenos zapatos, tengas o no tengas el diplomado, la licenciatura, la maestría, tengas o no tengas el puesto que quieres, tengas o no tengas trabajo, no importa pues. Esas cosas son superficiales, son pasajeras, no son tan importantes. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes una esperanza de vida eterna. Porque en esta vida podemos vivir, ¿cuántos años te gusta? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿90? ¿100? Ya si eres muy codicioso, ¿110, 120? No conozco yo a nadie que haya llegado a esa edad, pero supongamos que tú quisieras pegarle al 110. Y ya, al fin de cuentas vas a morir. Pero en Cristo Jesús hay vida eterna. Hay vida para siempre, pues. Fuera de Cristo, lo único que puedes esperar es la muerte. Y se acabó. Entonces, ¿de qué te sirve tener todos esos bienes materiales? ¿De qué te sirve lograr tantas cosas en el mundo? ¿De qué te sirve hacer todo eso si no estás en Cristo? Si Cristo no está en ti, al fin de cuentas te vas a morir y lo vas a dejar todo. Sí, podrás dejar una buena casa. Sí, podrás dejar un buen dinero en el banco para tus hijos. Sí, podrás dejar a lo mejor 2, 3, 5, 10, 15 libros escritos de tu gran sabiduría y tu gran conocimiento. Y ya, te decimos adiós y pasas a la historia de todos aquellos grandes ilustres que vivieron en este mundo y que hicieron algo.
Pero en verdad, ¿cuántas personas, a ver, díganme ustedes, hermanos, cuántas personas en verdad pasan a los libros de historia y como personas que fueron grandes y que lograron tantas cosas? ¿Cuántas personas pasan? Bien poquitos. La gran mayoría de gente, nadie nunca jamás se acuerda de ellos. Si tú me preguntas, o si yo te pregunto a ti, ¿conociste la vida de tu tatarabuelo? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Qué hizo? ¿En qué trabajó? ¿Dónde nació? ¿Qué enfermedades tuvo? ¿Qué logros obtuvo? Te apuesto que ninguno de nosotros va a poder decir, no, sí, mi tatarabuelo se llamaba así, y vivió en tal lugar, hizo esto, hizo aquello. O tú sí. A ver, hermanos, ¿quién? No lo conocí yo. Muchos de nosotros ni los conocimos. Yo lo más que recuerdo fue mi bisabuela. No mi tatarabuela, mi bisabuela. La vi, una viejita, muy sencilla. La disfruté un par de años. Nunca conocí su historia. Nunca conocí qué hizo en su vida. Lo que sé de ella fue lo que me dijeron mis abuelos de ella. Y hasta eso información así muy escasa, pues. Lo único que queda es una foto. Imágenes de representación de quién era esa persona. Y uno dice, ay, qué feo estaba, ay, no, híjole. O uno dice, con razón estoy yo tan chulo, mira. ¿Verdad? Pero hasta ahí, hermanos, no hay memoria de esa gente. Y así le va a pasar a la gran mayoría de las personas de este mundo. Y así nos puede pasar a ti y a mí. Entonces todo lo que logremos en esta vida no tiene sentido, no tiene validez, no tiene propósito, si no es en Cristo Jesús. Él es la única esperanza que tenemos. Él es la esperanza de vida eterna. Entonces vamos a tomar un momento, hermanos, para recordar la muerte de Cristo y lo que significa para ti, para mí. Yo te recomiendo que tomes este momento para pensar, para meditar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Por qué está como está? O bien que tomes este momento para agradecer a Dios por tantas cosas que te ha dado, cuánto te ha bendecido. Que le agradezcas la paz que tienes en tu vida, cuán bendecido eres, qué bueno que tienes esa relación con Dios tan cercana. Que aproveches esta oportunidad para bendecir su nombre. Para agradecerle que se reveló a tu vida, que te salvó. O a lo mejor para pedirle que te ayude a volver a tu fe. Porque a lo mejor estás extraviado, a lo mejor ya te fuiste por otro lado. Toma el tiempo para ponerte a cuentas con Dios o para bendecirlo. Ambas cosas son necesarias.
del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí. Cuánta paz tienen los que se acercan a ti, Señor. Cuán bienaventurados son los que te conocemos. Oh Dios, yo te ruego que si alguno aquí entre nosotros no tiene esta paz, que hoy pudieran llegar a experimentar, Señor, esa reconciliación, ese gozo que viene en conocerte a ti. Y si alguno de nosotros, Señor, nos hemos extraviado y ya no estamos caminando en esa paz, y ya no estamos caminando en ese gozo, y nos hemos ido a lo mejor en pos de lo que este mundo ofrece, nos hemos desviado tal vez. Yo te pido, Señor, que también haya una restauración, una reconciliación. Padre, porque el fin de nuestra vida no hay más. El porqué de nuestra vida, el para qué de nuestra vida, es estar en ti, es en conocerte. Bendito y alabado sea, Señor.